tenía planeado un sermón, porque había hablado con el pastor Leiva acerca de un tema. Sin embargo, al buscar las enseñanzas que previamente había preparado, este tema nunca lo había compartido, soy franco. Es la primera vez hoy que voy a compartirlo, pero al estarlo elaborando para mí fue de mucha bendición respecto a cómo vivir y cómo es la vida cristiana. Platicaba con mi esposa en la mañana, ¿no?, acerca de cómo es la vida cristiana, y hoy en día permean muchas ideas, conceptos que no están sustentados bajo la palabra de Dios acerca de la vida cristiana. Pensamos, bueno, recibe a Cristo, el Espíritu Santo entra, ya es una vida nueva, Dios empieza a obrar. ¿Será esto realmente el cometido principal? ¿O hay una responsabilidad para el creyente? Quiero decirles que las Sagradas Escrituras enfatizan que el nuevo nacimiento lo produce Dios. Amén. Es decir, el cambio sobrenatural en la vida de la persona, al enfrentar todos los cambios que operan, el Espíritu Santo obra y cambia radicalmente la vida de la persona. Pero posteriormente entra la responsabilidad humana, y en la responsabilidad humana hay varios factores, entre ellos la voluntad, en la cual nosotros decidimos presentarnos delante de Dios, ejercitarnos en la vida cristiana para poder ser mejores. Eso no lo va a hacer el Espíritu, aunque el Espíritu te impulsa, te llama. La labor de la responsabilidad humana te compete a ti. Levantarte temprano. ¿Cuántos pecados dominan tu vida? No lo sabemos, pero sin duda en tu vida hay pecados que controlan tu mente y tu forma de ser. ¿Cómo enfrentarlos día a día? Tienes que ejercitarte. La palabra de Dios en Corintios nos llama a ejercitarnos. No los vas a poder vencer a menos que ejercites tu vida espiritual día tras día. No se puede, es imposible. Estamos acostumbrados, plagados de pecados. Necesitamos venir a Cristo y ejercitarte, así como el deportista logra, empieza a correr 2, 3 kilómetros, posteriormente 10, 15, 20, 40, hasta lograr llegar, concluir ese maratón. Y el cristiano es algo similar. Pecados que durante muchos años controlan nuestras vidas, no los vas a enfrentar solo. El Espíritu Santo ha sido dado como el consolador, pero necesitas ejercitarte día tras día. Ese es el cometido de la vida cristiana, y eso lo produce, obviamente el Espíritu Santo nos impulsa, pero la responsabilidad humana es tuya. Levantarte temprano, confesarlo, decirle al Señor: yo no puedo con este pecado, controla mi vida, mi mente, ayúdame, Dios. Y hoy vamos a tocar un área muy interesante, un área que habla del temor, el miedo. Esto es muy relevante porque el miedo siempre puede controlar nuestras vidas, ¿no?, en algunas áreas que vamos a ver hoy. El tema de nuestro sermón que vamos a ver hoy, 3 áreas que tienes que fortalecer en tu vida para poder derribar el miedo: la oración, confiar en la soberanía de Dios, y te animan a depender de su palabra. 3 áreas que tienes que fortalecer en tu vida para derribar el miedo: la oración, confiar en la soberanía de Dios, y que te animan a depender de su palabra. Pero antes de iniciar, me gustaría que inclináramos nuestro rostro para invocar al Señor, pedir su guía. Padre amado, pues estamos muy gozosos después de escuchar tus cantos, alabar tu nombre, honrar tu nombre, y que toda la gloria la recibas tú. Amén. Inclinamos nuestras vidas, Dios, para que tú ayudes por medio de tu Espíritu y nos des entendimiento en la comprensión de tu palabra. Así mismo, Dios, enséñanos, capacítanos en este tema hermoso de tu palabra, para poder discernir lo que tú quieres para con nosotros y cómo confrontar el miedo, el temor, que muchas veces podemos ser presas de ello, confiando en la completa soberanía de ti y en tu palabra. Amén. Te agradecemos esto por medio de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Amén. Bueno, sí les dije mi nombre, ¿verdad? José Luis Beltrán. Servimos en Texcoco, pero últimamente decidimos unirnos a otra labor de otra iglesia y trabajar en conjunto.
Esta iglesia se llama Iglesia Comunidad de la Gracia, en el centro. Entonces decidimos unirnos juntos para poder servir al Señor. Así que ahí estamos ahora, trabajando, sirviendo al Señor. Y bien, regresando al punto importante, 3 áreas que tienes que fortalecer en tu vida para derribar el miedo: la oración, confiar en la soberanía de Dios y que te animan a depender de su palabra. Primer punto, la oración, del versículo que vamos a ver, que es Mateo 14, del 22 al 33. Segunda de las 3 áreas, confiar en su soberanía, del versículo 24 al 28 de Mateo 14. Y la tercera de las 3 áreas que tienes que fortalecer en tu vida, que te animan a depender en su palabra. Vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 14. Es un pasaje que todos hemos leído, un hermoso texto del versículo, Mateo capítulo 14, del versículo 22 al 33. Y dice así las Sagradas Escrituras: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedía a la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y bueno, vamos a ver como introducción, uno de los grandes desafíos en todo ser humano es el miedo. Como respuesta a lo desconocido que podemos experimentar, experimentamos el miedo debido a que no tenemos el control absoluto en todo nuestro entorno. Eso nos lleva a preocuparnos por todo y por ello tenemos miedo. Miedo a la economía, miedo a perder tu salud, miedo a perder la muerte, miedo a padecer una enfermedad, miedo a perder el trabajo, miedo a perder un ser querido, miedo a perder a mi esposo, a mi esposa, miedo a perder a mi hijo, a mi hija, miedo a las guerras, miedo a quedarme sola o solo, miedo a lo desconocido, miedo a todo y por nada. Es curioso, ¿no? Nuestra falta de confianza en su palabra y en su poder se disipa en nuestra comprensión de todo, su gloria y todo lo que gobierna en este mundo tan banal. Somos tan frágiles, torpes, sin la fortaleza necesaria para lograr combatir nuestras mismas preocupaciones. Lo vemos ahí en Mateo 6, ¿no? Por nada estéis afanados. Híjole, ya se viene el pago de la renta, el pago del coche, el pago de las colegiaturas, el pago de tantas cosas, y empezamos a preocuparnos. Claro, indudablemente a veces debemos de ser previsores, ¿no? ¿Cuánto podemos abarcar en nuestra economía? ¿Cuánto podemos gastar? ¿Y qué no debemos gastar, ¿no? Porque a veces absorbemos más de lo que nosotros podemos pagar y ahí ya estamos en un gran problema. No fuimos previsores, pero tampoco somos provisores, ¿no? Así que esa falta de comprensión completa en la grandeza y la soberanía está limitada por nuestra baja comprensión
debido a que no estudiamos completamente su palabra, que tiene tanto poder para el creyente. Amén. Las Sagradas Escrituras dicen en Efesios 6, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos. Amén. ¿En qué? Viendo telenovelas, viendo una reunión familiar, eso podrá animarte, podrá fortalecerte. Teniendo reuniones, indudablemente no. El poder emana de Dios y necesitas fortalecerte en su palabra. Amén. Es decir, que el poder emana de Dios, nada en nosotros. Así es. Nada en nosotros. No tenemos la capacidad para vencer el pecado, mucho menos demonios o miedos. Él invirtió todo su poder, ¿saben en qué? En las Sagradas Escrituras. Necesitas leerlas, necesitas estudiarlas, necesitas estar meditando cada parte de las Sagradas Escrituras, porque Dios invirtió todo su poder en la palabra de Dios. Pero pasas mucho tiempo viendo tele, mucho tiempo en tus actividades personales, mucho tiempo en el trabajo, y llegas a casa ya sin deseo de poder pasar un tiempo a solas con el Señor. Y esto te desgasta, porque en el momento que vienen las aflicciones, viene el miedo, te hace presa. O te enojas, te llenas de ira, te irritas. Así que Dios ha invertido todo su poder en las Sagradas Escrituras. ¿Quieres ser fuerte? Necesitas venir a Dios. Humillar tu corazón y depender completamente de Él, porque la palabra de Dios nos capacita y nos prepara para dirigirnos. Así que vamos a entrar de lleno en este hermoso texto que vimos, y vamos a ver la primera área que tienes que fortalecer en tu vida, que es la oración. ¿Sí me escuchan hasta allá atrás? ¿Sí? Dice la Escritura en el versículo 22, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es hermoso. Encontramos una conjunción en el versículo 22, es decir, que tiene conexión el versículo 22 con toda la parte anterior, desde el versículo 1 del capítulo 14 hasta el versículo 22, va hilando la palabra de Dios, toda la idea, no saca fuera de contexto o fuera de secuencia, viene hilando la idea. Y dice aquí el texto, enseguida, indica que va hilando esta narrativa, ¿verdad? En el texto sagrado encontramos esa conjunción, y dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar. Esa palabra entrar en griego significa que los obligó. Vayan ustedes a la barca. No fue algo optativo, no fue una sugerencia, fue un mandato de Jesús a los discípulos, ¿verdad? Que eran aprendices o matetes que estaban aprendiendo a que se embarcasen, de ir delante, y dice que se adelantasen, entre tanto que él les pedía. Es decir, terminaba el encuentro con las personas que estaban ahí con él. Probablemente Jesús quería despedirlos debido a que estaban estas personas fuera de casa y el lugar era lejano. También dice la Escritura que ellos querían hacerlo rey, lo podemos observar ahí en Juan 6, 14 al 15, pero también tenían la idea de apoderarse de él, pero él lo rechazó. Quería despedirlos, pero manda a los discípulos que se embarcasen mientras él los despedía. Probablemente era el lugar Betsaida, el lugar donde estaban, e iban a la orilla. Versículo siguiente, versículo 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Noten cómo este aspecto de las Sagradas Escrituras es muy importante, porque estaba solo. El Espíritu Santo colocó esta palabra de forma divina para mostrar que estaba solo allí Jesús. Cuando terminó el encuentro con la multitud, un grupo innumerable de personas subió, es decir, ascendió a la montaña aparte, sin nadie más. ¿A qué? Bueno, a orar, dirigir sus peticiones a Dios. Llegó la noche y estaba allí
solo. Necesitamos pasar mucho tiempo orando, hermanos. Hoy el Señor me levantó a las 4 de la mañana, casi 5, a estar orando. Porque no sabemos lo que viene adelante. Y el Espíritu Santo trata de prepararnos. Y tenemos este recurso formidable delante de Dios a estar orando, suplicándole: Señor, fortalece mi vida, haz mi vida cada día mejor. Aquellos pecados que no puedo vencer, Señor, los pongo delante de ti. Ayúdame, Señor. Indudablemente Jesús era Dios, y en ese momento había un sinfín de peticiones. Quizás haber estado orando por las personas con las cuales tuvo esa relación, orando también por los matetes, por los discípulos, para aquella área que iban a confrontar, que iba a ser difícil. Así que en las situaciones en que enfrentamos vamos a estar solos. Cuando te enfermas, solamente tú sabes lo que está pasando. Cuando pasa alguna adversidad, te encuentras sola o solo. Y lo primero que viene: nadie me ayuda. Estoy solo, estoy sola. Dios me ha dejado. Dios me ha abandonado. Lo primero, porque nuestra mente es muy rápida para pensar cosas. De repente nos da miedo: ay, algo va a suceder. Ay, caramba, ¿tenemos la capacidad para saber lo que va a acontecer en el futuro? Es imposible. No lo puedes saber. Pero ya tu mente te está introduciendo miedo, ¿verdad? ¿Cómo voy a hacer? Y luego si pasa esto, si pasa aquello, y viene el accidente, mi nieto, no, Señor, ten compasión. Y no ha pasado nada. Pero ya empezaste a angustiarte. Ya te llenaste de miedo. Pero no te estaba solo. El texto griego lo define de esta forma: y solo estaba allí. Necesitamos pasar tiempo solos orando. Hay ciertos pecados que van a controlar tu vida y no los vas a poder enfrentar a menos que pases tiempo orando al Señor. Ay, pero no porque soy cristiano ya puedo enfrentar todo pecado. Sí, pero necesitas el recurso y la dependencia de Dios y ejercitarte. Amén. Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le dice una palabra: ejercítate. Y esa palabra viene de la palabra en griego gimnasios, de donde se deriva la palabra gimnasio. Necesitas ejercitarte diariamente. El pecado va a ser destructivo a tu vida a menos que pases tiempo orando y ejercitando tu vida. ¿Pasas tiempo? ¿Cuánto tiempo le dedicas a la televisión, a tus actividades, al trabajo, a la casa, a los niños? Quizás mucho tiempo. Y ya después llegas acá a la cama, ya sin deseos de poder estar orando o dependiendo de Dios. Un hermoso texto que está en las Escrituras, dice Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente, acércate al Señor, busca al Señor, dile, ábrete, dile todo lo que tú eres, todos los pecados en los que tú estás fallando, porque Él conoce lo que hay en tu corazón. Confiesa los pecados. ¿Estás luchando contra el pecado? Es una batalla interminable. Hasta el último día de nuestras vidas vamos a seguir combatiendo el pecado. Y necesitamos ser diligentes en esa área. Pero hay muchas otras. La salvación de nuestros hijos. La salvación es un regalo de Dios, pero no se da porque tu papá y tu mamá sean cristianos, o porque tú seas cristiano, y Dios te las va a conceder, porque la soberanía de la salvación es únicamente dada por Dios. Amén. No es colectiva. Así es. ¿Y si ellos se van al infierno? Y no oraste, no intercediste por ellos, no le suplicaste al Dios Todopoderoso por sus vidas para que no se perdieran. Vemos ahí en Génesis, ¿no?, cómo Abraham intercede por Lot. Si hubiese 50 justos, no acabarás Sodoma y Gomorra. No, si hubiera 50, no. Si hubiera 40, si hubiera 30. Y llegaron hasta 10, y no había 10 personas
nacidas de nuevo en ese lugar, solamente había uno, y era Job. Pero aún Job, mezclado con todo el mundo, atraído por todas las cuestiones que había en el mundo, fue contaminado. ¿Y tus hijos? Los mandamos a la escuela, queremos que sean hombres de bien, preparados, gastamos grandes cantidades de dinero, invertimos en ellos para que tengan una educación muy buena. Finalmente no quieren saber nada de Dios. ¿Será esto el recurso? No está mal que les des buena educación a tus hijos, pero es más importante la salvación. Así es. Quizás tenga un doctorado, sea un gran ingeniero, abogado, pero incrédulo. Y el día que muera, ¿a dónde se va a ir? Debe preocuparte. Bueno, regresamos aquí, este hermoso texto, ¿verdad? Dice que estaba solo allí. Cada situación que venga a tu vida, recuerda que el Señor va contigo, el Señor no te abandona. No estás solo, Él está allí para fortalecer tu vida y darte aliento por medio de su palabra, que nos conforta y nos anima en situaciones extremas que pasamos. Recuerden, Jesús nunca oró con los discípulos, pero sí oró por ellos. Amén. Nunca oró con ellos, pero sí oró por ellos. Jesús nos dejó un gran ejemplo para invertir nuestro tiempo en la oración. El tener comunión con su Padre le fortaleció y nos ayuda a fortalecer áreas débiles que hay en nuestras vidas. Todos tenemos áreas débiles. Y la oración es un punto importante para fortalecer nuestras vidas. Me llama la atención cuando llegan creyentes y me dicen, es que estuve orando. Y bueno, porque ya estuve orando, entonces Dios ya tiene la obligación de responder a esa oración. Y quiero decirte que no, la oración es simplemente comunicarle algo a Dios para que de acuerdo a su voluntad Él haga lo que mejor le plazca. Y lo vemos ahí en Mateo 26, Jesús dice que estaba completamente abatido porque sabía que su tiempo estaba cerca, iba a ser crucificado, y dijo, Padre, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aleluya. Pero decimos, no, que se haga la voluntad de los güeyes de mi compadre, no la mía. Y pensamos que porque oramos, Dios está obligado a hacer cosas en favor de nosotros. Si pierdes un ser querido, si te enfermas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo vas a responder? Si tu economía cambia, ¿habrá gozo? Pero estamos estar orando y dice, Señor, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y siempre queremos que sea favorable, ¿no? Queremos ser prósperos, queremos tener bendición, queremos tener sanidad, queremos ser todo lo bueno. Y pensamos que todo lo bueno siempre nos va a ser mejor, pero estamos tan saturados de nosotros mismos que necesitamos a veces ser comprimidos, ser aplastados, ser humillados, porque eso nos hace ser humildes delante de Dios. ¿Para qué quieres más? Si así eres desobediente, irreverente y profano, imagínate si están orando porque tengas una mejor casa. Es que este lugar no me gusta donde vivo, yo creo que necesito vivir en un lugar mejor, un mejor coche y todo lo bueno. ¿Acaso Dios quiere eso para ti? En un mundo tan ponderante en cuanto a la economía, ¿será esto lo que te haga feliz? ¿Y si Dios te llama? Conocí a una persona que trabajaba intensamente con el trabajo, pasaba largas horas en la madrugada trabajando, y un día Dios lo llamó. Y recuerda que el texto, ¿verdad? Cuando Dios te llama y todo lo que has hecho, ¿qué va a hacer? Tanto te esforzaste, tanto estuviste pagando, tanto, y ya no lo vas a disfrutar, pero te afanaste. Bueno, quizás son de las áreas que necesitamos considerar en nuestras vidas. Bueno, hemos visto la primera área que tienes que fortalecer en tu vida, que es la oración, versículos 22 y 23. Vamos a ver la segunda de las tres áreas que tienes que fortalecer
confiar en su soberanía. Versículo 24 dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Esta barca estaba propulsada por remos con un mástil y velas. Es importante enfatizar que el texto dice que estaban en medio. Noten, en medio. No estaba en la parte norte, sur, este, oeste, estaba al centro. Al centro, ahí estaba. Y dice, estaba azotada en griego, es decir, había tortura, tormento, dolor. Es lo que significa esa palabra, estaba azotada. Había gran angustia ahí, en este lugar donde estaban los discípulos. Y dice, es importante, este es un verbo presente pasivo, significa o tiene la idea de ser permanente y que somos llevados a este tipo de situaciones. La idea es que Dios va a permitir situaciones difíciles y adversas a tu vida. ¿Cómo vas a responder? No oras, no lees, no estudias, no te congregas. ¿Qué van a ver ahí? Estás impregnado del mundo, de las ideas del mundo. Es que, ustedes lo saben, el que más tiene, más vale. ¡Wow! Eso es lo que dice el mundo. Tanto tienes, tanto vales. ¿Y Cristo? Cristo cambia la forma. Cristo quiere obediencia. Y ese es nuestro talón de Aquiles, hermanos. De lo cual todos fracasamos. Pero yo miraré a aquel que es pobre y humilde. Amén. Y que tiembla ante mi palabra. Sí, Señor. Dios dijo esto. Una de las características del libro de Proverbios habla del hombre sabio y el hombre insensato. Y el hombre insensato es el que escucha, pero hace caso omiso. Dice, mirando yo por mi celosía, consideré entre los jóvenes un joven falta de entendimiento, el cual cuando pasó una mujer, la vio. Los primeros 2, 3, 4, 5, 6 y 7 capítulos de Proverbios enfatiza el problema que el hombre tiene con el sexo. ¿Por qué lo escribió el Señor? La fragilidad humana. Pero dice, el insensato ve el mal y sigue, ¿verdad? Pero el prudente se detiene y dice no. Es como si cuando viéramos, ¿verdad?, un árbol va a caer y ponen una franja amarilla y ya lo ves que el árbol se va a caer y tú dices, ay, no pasa nada, voy a pasar. Y cuando pasas, el árbol se cae. Eso es lo mismo con el pecado. No podemos coquetear, pensar que no, que somos inmunes. Somos frágiles, torpes. Y bueno, dice aquí estaba azotada. Este mar no es mar, aunque la Biblia lo describe como mar, es un lago con 200 metros bajo el nivel del mar, lo que produce choques de vientos desde mayo a octubre, es golpeado por fuertes vientos causando tormentas extremas, súbitas y violentas, con una longitud de 21 kilómetros de largo y un ancho de 12 kilómetros y con una profundidad de 25 a 40 metros. Pero dice el texto ahí en el versículo 24, era contrario. ¿Sí? Es decir, era hostil. Ahí en medio remando y no podían y golpeaban las ventiscas, preocupados, turbados. Con gran fatiga, nos dice Marcos 6:48. A veces estás y dices, el viento pega de un lado, pega de otro. Caramba. No sé si algunos han estado en alta mar, pero cuando estás en mar abierto, el barco se mueve bastante. Imagínate en un huracán. Y a veces estamos así con el problema y queremos, nos vemos para acá, nos vamos para allá, pensamos que tenemos el control. Y así estaban ellos, ¿verdad? Remando. Richard C.
H. Lenski dice: y la oración de aquella noche oscura y tormentosa bien pudo haber sido un derramamiento de su corazón delante de su Padre por su obediencia al enfrentar la cruz e interceder por los 12 y los discípulos para que no fueran desviados. Requerimos estar orando, ¿verdad? Porque habrá cosas difíciles. Versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. En el Antiguo Testamento se usaban solo 3 vigilias de 4 horas, pero en el Nuevo Testamento se usaban 4 vigilias debido al sistema romano. Es decir, que la cuarta vigilia aproximadamente eran entre las 3 a.m. a las 6 de la mañana. Estaba todo oscuro. Imagínense el pánico que han de haber sentido. Y así nos pasa, ¿no? Viene alguna adversidad y el miedo y todo en torno a gris, sombrío, y caramba, ¿qué hago aquí solo? Señor, ayúdame. Lo único que podemos exclamar. Dice el texto, ¿verdad?, que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Jesús sabía lo que estaba aconteciendo. Y viene a nuestras vidas para decirte: no te desanimes. Dice el texto, ¿verdad?, navegaban con esa situación tan difícil y de pronto esa calma se tornó dificultad en amenaza. Jesús rompe las leyes de gravedad. Amén. Y viene a ellos caminando. Era algo asombroso que caminara sobre el mar embravecido de manera tranquila, serena y soberana. ¿Por qué te inquietas? ¿Por qué te turbas? Es que tú no sabes, tengo que pagar, y ven aquí, acá, mi mujer se acabó esto, ya no tengo dinero, me enfermé, ¿qué voy a hacer, Señor? Y de repente llega el Señor, tranquilo, sereno, no tengas temor. Bueno, tenemos una implicación: ningún cristiano puede caminar sobre oleaje profundo y deliberante a menos que confíe en el Señor, dependiendo en todo momento, no en sus fuerzas, sino en las dependencias de su amo, entendiendo que son problemas, adversidades, situaciones extremas. Claro, Dios no nos llama a caminar sobre el agua, eso sería imposible. Pero ¿cómo nos mantenemos en medio de situaciones difíciles? ¿O el miedo te gobierna? ¿O viene esa paz y esa tranquilidad? Señor, tú sabes lo que haces. Amén. Siempre en situaciones extremas viene el pánico, miedo y coloquialmente, como dicen, ¿verdad?, nos paniqueamos. ¿Qué voy a hacer? Ya estoy preocupado. Bueno, hasta el sueño perdemos. Porque tu mente empieza a controlarte. Si alguien supiera por lo que yo estoy pasando, no dormiría tan a gusto. Pero aquí llega el Señor, ¿verdad?, rompiendo las leyes de gravedad. Versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Él caminaba. No habían visto a nadie poder haber hecho este milagro que los dejó sorprendidos. Recuerden, eran las 3 o 4 de la mañana, estaba oscuro. Y luego con esa vientos golpeados. Recuerden que el mar de Galilea estaba por debajo del nivel del mar, y eso hacía que se hicieran grandes vientos. Dice el versículo 26: se turbaron. Esa palabra en griego: se inquietaron, se perturbaron, se agitaron, y todavía dijeron: un fantasma. En griego, una aparición tenebrosa, y dieron voces de miedo. Esa palabra en griego significa un estado grave de angustia, un estado de terror. De terror. 3, 4 de la mañana, en medio del mar, todo golpeando.
Nunca he estado en Oaxaca, pero mi esposa estuvo en Sinaloa cuando era pequeña y me platica que era terrible. Vuelan, en aquel tiempo, pues las casas de madera, volaba todo, con el peligro de que si golpeara algún mástil o algo, murieras ahí. El agua, 3, 4 de la mañana. Algo difícil, inclusive con el temor de perder incluso la vida. Dice, estaban azotados por la tormenta, llevados al centro del mar por las fuertes olas. Encontramos esta implicación. Solo Jesús puede hacer lo imposible posible. No hay nada que pueda ser difícil para el Señor en nuestras vidas. Para ti sí, para mí, para Dios no. Dice Lucas 1:37, ¿habrá algo que sea imposible para Él? No hay nada. Él tiene el control absoluto debido a su soberanía sobre este mundo. Él tiene el control absoluto de todo. Mateo 6 dice que si le da de comer a los pajaritos, ¿no valéis vosotros mucho más que ellos? Son parte de su creación. Amén. Gracias. Pero el ser humano tiene una forma distinta a los pajaritos, tiene una semejanza a Dios y fuimos creados por Dios, hechos a su semejanza. Amén. ¿No valéis vosotros mucho más que ellos? Dice, mirad los lirios del campo, cómo crecen, cómo florecen, son hermosos. Pero Dios considera al ser humano, en este caso a su hijo, mucho mejor y le provee y lo cuida y lo protege. Amén. Pero siempre que viene la adversidad en nuestra mente, está solo, está sola. ¿Ya te quedaste solo? Oye, Dios, ya me abandonó. Estoy solo, estoy sola. Versículo 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Amén. Gracias, Jesús. E inmediatamente, sin demora, sin vacilación, nota el versículo 27, enseguida Jesús. ¿Por qué el Espíritu Santo colocó la palabra Jesús? ¿Por qué no dijo Él, usando artículo? Dijo Jesús. ¿Sabe lo que significa Jesús? Aleluya. Jehová salva. Aleluya. Jehová salva. Así que cuando dice enseguida Jesús, Jehová salva, significa que Él es el Salvador. Pronunció palabras diciendo, tened ánimo, cobra ánimo, ten valor, anímate. Es una exhortación, un mandato. Y dice la palabra, yo soy. Amén. Gracias. ¿Qué me puede servir en medio del problema? Yo soy. Pues, ¿qué conexión tiene? No entiendo, Señor. Yo soy. ¿En qué puede ayudar al problema? Yo soy. ¿Se acuerdan ahí? Éxodo 3, cuando te preguntaren por mi nombre, Sí, Señor. diles que yo soy. Sí, pues es que me van a preguntar quién te mandó, Moisés, y yo le voy a decir a los judíos, me van a decir quién te mandó, diles que yo soy. Y esa palabra es el autosuficiente, el eterno, el que es, el que ha sido y será el guardador del pacto, el que tiene vida y existencia en sí mismo y no depende absolutamente de nadie. Eso significa yo soy. Y eso te dice a ti, yo soy. No temas. No te preocupes. Yo soy. Es una realidad en tu vida. La idea sería, deja de tener miedo. Es lo que Jesús expresó a los discípulos. Tened ánimo. Yo estoy contigo. Dice que nada se mueve si no es su voluntad. Pero esa es parte de la idea mundana. La idea mundana, si tienes mal, alguien te está tratando de hacer mal. Si te está yendo mal, hombre, no será el vecino que está lleno de envidia. Mira, llegué a la casa y encontré sal.
Caramba, soy cristiano, ¿qué debo de hacer? Alguien me quiere hacer daño, ¿por qué me está yendo mal en la economía, en los negocios, en las finanzas, me enfermo, todo? No, esto no está bien. Pero sabes que Dios tiene el control absoluto de todo. Amén. Si Dios quiere que te enfermes, te vas a enfermar. Si Dios quiere que pierdas la salud, la vas a perder. Si Dios quiere que pierdas la economía, y será algo grave, por el contrario, ayuda a nuestras vidas. Amén, así es. Pues te amamos. Amén. ¿Qué has traído a este mundo? Llegaste con una ropa elegante, un reloj de oro, unos zapatos de piel. Llegamos sin nada. ¿Y cómo te vas? Sin nada. ¿Dónde está tu confianza? Tu dependencia. Así que, no, es que tenemos ideas equivocadas acerca inclusive de los mismos cristianos que no han entendido la palabra de Dios, que a veces la escasez también nos ayuda. Dios la permite. Encontramos ahí a Juan el Bautizador o el Bautista. Vivía con un carruaje, comía de lo mejor, se vestía elegantemente. ¿Sabes? Esa idea es contraria a la palabra de Dios, porque dice que vivía en el desierto, comía langostas, miel, langostas, insectos, miel, su ropa era sencilla. Si tienes una casa, un techo, gracias a Dios. Si tienes vestimenta, gracias a Dios. Si tienes comer para hoy, gracias a Dios. Amén. Gracias. ¿Cuántas cosas son bendición, hermanos? Pero no le damos gracias a Dios por lo que tenemos. Amén. Estad contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te dejaré ni te desampararé, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Amén. Gloria a ti, Señor. ¿Por qué te preocupas? Pero esas ideas, ¿verdad?, del mundo permean nuestra vida. Tú eres un ganador. Ay, caramba, nunca he ganado nada, ni siquiera en la lotería, y ahora me siento un ganador. Sí, es que el pastor dijo que eres un ganador. Evita todo lo malo, no te juntes con personas negativas, busca lo positivo. Eres un ganador, eres un campeón, eres un hijo de Dios. Ay. ¿Y qué hay con mi conducta horrible y mi temperamento grosero e irreverente, iracundo, soberbio, altivo, lascivo? ¿Eso no cuenta? ¿Eso no tiene parte? Pero cuando me dicen palabras que utilizan la psicología y no la palabra de Dios, ay, sí soy un campeón, una campeona, wow. Levánteme el ánimo, hermanos, porque yo merezco que valgo. ¿Vales? Dice las Sagradas Escrituras ahí en Corintios capítulo 1 y 2 que de lo vil y menospreciado. Ay, caramba. ¿De dónde nos tomó Dios, hermanos? Gente selecta, limpia, pura, impecable. Moisés fue asesino. David pecó contra Dios, adulteró, asesinó. Pablo, un perseguidor de los mismos cristianos para matarlos. Y llegas ahora al cristianismo, eres un campeón, ¿no? No, hermanos, no es así. Estamos recordando nuestra condición, que delante de Dios no somos nada. No valemos nada, y no tenemos nada, y todo es por la gracia de Dios. Amén. Por su pura, bendita gracia de Dios. Aleluya. Así que, ¿qué enseña la Escritura? Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Mas Jehová dijo a Josué, no tengas temor de ellos, porque mañana a esta hora yo los entregaré a todos ellos muertos delante de Israel. Descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego. Todo esto siempre y cuando tú obedezcas. Pero si no obedeces, en un momento en que Dios le había impulsado a Josué, lo animó, lo confortó, pero por ahí alguien tomó parte del anatema, es decir,
participó del pecado y Dios frena la bendición. Ay, caramba, no sabía eso, ¿sí? Si tu vida no está acorde a los lineamientos de las Sagradas Escrituras, si hay pecado en tu vida, Dios detiene la bendición a menos que lo confieses y te apartes. Tienes que confesarlo y apartarte para que Dios siga dando bendición a tu vida. Pero si lo consientes, lo toleras, ay, no es tan mal. Todos los cristianos son falsos e hipócritas, sí, claro, pero también aquellos que consienten, que toleran, ¿cuánto más? Y eso frenó. Y cuando fueron y enfrentaron al enemigo, fue Israel vencido debido a que había pecado. Necesitamos confesarlo y apartarnos, hermanos. Versículo 28 dice: entonces respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Pedro ahora de forma impulsiva, era líder, era impulsivo, responde un acto milagroso y le dice Señor, en griego, supremacía en la autoridad, es decir, si eres tú, manda, y le da instrucciones o dirige a alguien con autoridad. Noten aquí cómo le está diciendo en medio de todo lo que pasa, le está dando órdenes al Señor. Y esto pasa muy a menudo, ¿verdad? Siempre pensamos que Dios está a nuestra disposición y que hace tan solo lo que le pedimos u ordenamos en medio del dolor. No expresamos lo que la Escritura enseña. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que yo vaya a ti. Utilizamos frases muy similares. Señor, si me sanas de cáncer, voy a ir a ti. Si me sanas de esta cirugía, me entrego a ti. ¿Qué frases tan diseñadas hacemos? Pero a lo mejor Dios quiere permitirte humillarte, bajarte de ese altar para quebrantarte. Vemos ahí al nieto de Nabucodonosor en la algarabía, la fiesta, trajo a las mujeres, utilizaron los vasos sagrados y de repente en la pared se apareció una escritura que decía, ¿verdad? Probado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Cada vez que yo veo, digo, ay Señor, mi vida no está acorde a lo que tú quieres, Dios. Porque muchas veces pensamos que vamos hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, pero nuestra condición, y vemos al espejo de la Escritura, nos dice: hey, detente, limpia tu vida. Amén. Pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. Y esa noche murió, Dios le quitó la vida. Pensamos que la vida la tenemos para muchos años. Siempre la alegría nos va a sonreír, nunca la tristeza, nunca la enfermedad, y en cualquier momento Dios cambia el entorno. ¿Cómo nos presentaremos delante de Dios? ¿Nos podremos justificar? Yo creo que no. Bueno, hemos visto la primera de las tres áreas que fortalecer en tu vida, que es la oración. La segunda de las tres áreas que tienes que fortalecer en tu vida, que es confiar en su soberanía. Y la tercera que vamos a ver para culminar, te animan a depender de su palabra. Versículo 29, y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Jesús responde con autoridad y le dice, ven, en un mandato. El soberano le responde a Pedro, y descendiendo Pedro de la barca andaba. Era una realidad que Pedro caminara sobre el mar y caminaba directo a Jesús. Ese control absoluto que Dios tiene sobre la naturaleza permite un milagro sobrenatural de caminar sobre el mar embravecido. Pedro inicia con una confianza prematura. Nunca había caminado sobre el mar. Y ahora tiene el permiso de Jesús. Al caminar sobre el agua, Pedro muestra armonía con la mente del Señor, o más bien la comunión con el soberano que controla todo el universo. Pero noten, versículo 30, pero
Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame, sálvame. Es decir, Pedro empezó a ver el entorno. Y había todavía el mar no se apaciguaba. Pero era tormenta, era 3, 4 de la mañana, estaba todo oscuro. Pero estaba viendo su alrededor. Es lo que nos pasa a nosotros, ¿no? Esto es imposible que Dios me saque de esto. Para Dios no hay nada imposible. Dice el texto, ¿verdad? Pero al ver el fuerte, el poderoso viento, no era cualquier ventisca, sino un poderoso viento, tuvo miedo. En griego tuvo pánico, terror. Y siempre estamos dados a observar nuestro entorno, ¿no? Cómo está pasando una situación difícil y compleja, tal como le pasó al Pedro. Y pensamos que nuestro filtro son los ojos, y todo lo que vemos alrededor es la realidad. ¿Y dónde está nuestra confianza y nuestra dependencia en el Señor? ¿Y dónde está el poder de la palabra de Dios? ¿Y dónde está la grandeza y la soberanía y el control absoluto de Dios? No lo estás viendo, porque solamente estás viendo oscuridad, vientos, 3, 4 de la mañana, todos apanicados, todos temerosos. ¿Y sabías que cuando alguien tiene miedo, contagia el miedo? Es más fácil. Y ya todos se llenan de temor, de pánico, de terror. Así que solo tenemos ojos para ver nuestro entorno, el escenario, pero no observamos las promesas de Dios y su soberanía. El miedo le llevó a hundirse, es decir, sumergirse en el agua, y en griego también tiene esa connotación de que había agua en sus pulmones, se estaba asfixiando Pedro. Entraron agua a los pulmones, se estaba asfixiando Pedro, y dio voces, gritó con una fuerte exclamación: Señor, sálvame. Recordemos que Señor, supremacía en la autoridad, sálvame, rescátame. Acudió a la persona indicada, al que tiene el control absoluto, al Dios todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, y al que debes acudir en vez de ver tu entorno tal como Pedro. Es que ya me dijo el médico: wow, ya de aquí no sales. Chispas, hermano, ¿qué voy a hacer? Y mi familia, imagínense. Cuando Jesús partió, le encomendó a su madre, nuestra hermana María. No era la Santísima María, porque era pecadora. ¿Quieres ver ahí en Lucas capítulo 3? Lo vas a observar. Mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu mujer. A Juan se le encargó su gran responsabilidad, porque el hermano mayor tenía la costumbre de tomar la responsabilidad de los padres. Quizás algo muy similar como en nuestra costumbre hoy en día aquí. Así que acudió, ¿verdad? Sálvame. Pero a veces vemos nuestro entorno difícil. Recuerdo cuando mi madre, que ya partió con el Señor, llegamos con el médico, que es cristiano y empático. Iba muy mal mi mamá. Apenas la pudimos subir hasta el primer piso. Tenía 97 años. Y ya la checó. Dice: bueno, mira, pues no está todo tan mal. No te preocupes. Vamos a ver, te vamos a dar algunos medicamentos. Vas a salir. Cuando salimos, mi mamá me dice: hijo, vámonos a comer, te invito. Tenemos que ser empáticos con la gente, ¿no? Sí. No, de esta no sale. Mira, tienes esto y esto, está gravísimo. Te quedan 3 meses. Ya sales con toda la moral por abajo y dices: caramba, pues voy preparando las cosas porque ya de esta no voy a salir. Pero Dios es empático con nosotros. Sabe lo débil y frágil que somos. Y nos anima, nos fortalece, nos consuela. Qué hermoso, ¿no? De parte de Dios. Así que, ¿por qué dudaste? Es decir, ¿por qué careciste de confianza? Nuestro mayor problema es que no confiamos en su poder. Dios invirtió todo su poder en las Escrituras
para que por ellas nos alienten, nos conforten, nos provean confianza. Es su gran poder y soberanía revelada en la palabra de Dios. Todo su poder está aquí, pero necesitas estudiarlo, conocerlo, saber toda la grandeza y el poder que emana de la palabra de Dios. No como muchas personas, ¿no? Voy a poner mi Biblia en el centro de la casa para que despide santidad y aleje los malos espíritus. Si uno dice eso, pero mucha gente tiene esas ideas que no convergen con la palabra de Dios. El poder está en la Escritura, en lo que inspiró Dios por medio de su Espíritu. Así que si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Mateo 6:30. ¿Saben por qué nos afanamos? Porque no confiamos. Cuando ves a una persona afanada, ¿por qué no confía? Y sabe que está preocupado en cómo resolverle el problema. Dice, por mucho que se afane, podrá añadir a su estatura un codo, 45 centímetros, es decir, va a crecer. No. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy es que queremos controlar todo. Y el único que lo puede controlar es Dios. Amén. Amén. ¿Qué podemos hacer nosotros? Nada, Así hermanos. es. Nada. Y cuanto más a sus hijos para proveer fe que requieren para sus vidas en su gloria. Versículo 32, regresamos nuevamente. Cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta este momento se calmó el viento. Ya no vimos el versículo 31, dice, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Caracterizado Pedro por una débil confianza y dependencia de Dios. Eso somos todos nosotros, hermanos. Requerimos de la confianza en su palabra, en su omnisciencia, el cuidado para con nosotros, en su gran poder. ¿Cuánto necesitamos confiar en su palabra? Ahora sí, versículo 32, cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Hasta este momento se calmó el viento. Uno de nuestros grandes problemas, que cuando entramos al momento de la olla de presión, queremos que termine rápido. ¿Cuánto va a durar? Si Dios permite una enfermedad por varios años, vemos ahí en Job. ¿Saben ustedes que Job fue puesto en las manos del diablo por Dios? No fue el diablo. Dios le dijo, ¿no has considerado que este hombre es siervo fiel? Y le dio permiso a Dios. Y hasta ese momento se mantuvo Job fiel. Pero pasó unas situaciones difíciles, perdió sus bienes, sus hijos y al último su salud. Probablemente su cuerpo expedía un olor fétido, se rascaba. Pero hasta que llegamos al capítulo 42 dice algo hermoso: y Jehová quitó toda aflicción. No es el médico, no es la situación, es hasta que Dios determina el tiempo y ya pasaste la prueba dependiendo del Señor, o fracasamos también. Jehová quitó todo. Normalmente queremos que cuando entramos al momento de la presión, de la adversidad, queremos que acabe rápido. Ya, Señor, por favor, no aguanto más, Señor. Pero cuando estás ahí, Dios te está permitiendo, está puliendo, está sacando las cosas que no funcionan bien en tu vida, que te están estorbando en tu vida, en tu ministerio, en tu servicio como hombre, como mujer, como creyente. Y Dios tiene que limpiar completamente todo.
ese vaso frágil de barro. No creo que es de plata, de oro, así nos llama el Señor, vasos de barro frágiles que se rompen y Dios lo vuelve a construir. Pero ¿queremos realmente ser moldeados por Dios? Una vez más Pedro estaba en la barca, se calmó, es decir, cesó, es decir, disminuyó por completo el viento, el poder de Jesús para controlar toda la naturaleza, y bajo su gran poder cesó, se acabó todo. Hasta que Dios determina. Solamente ¿sabían los discípulos que iban a pasar eso? No sabían. Jesús ya era omnisciente, o es omnisciente, pero eso les ayudó a confiar en el Señor. Cada situación en la que tú pasas la prueba, o pasas aprobado o pasas reprobado, y normalmente siempre reprobamos porque somos testarudos. No creamos que somos muy asertivos y que lo logramos todo. ¿De qué has aprendido más? ¿De tus fracasos o de tus éxitos? Los fracasos son los que pesan más. Y es lo que Dios quiere que aprendamos. Depender completamente de Él. Y dice el versículo 33, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Amén. Qué hermosa exclamación. Los que estaban en la barca se postraron ante Él, es decir, le adoraron. Verdaderamente, con certeza, eres hijo de Dios. El Espíritu Santo le reveló que es hijo de Dios con todo su poder, y quien merece ser adorado, reverenciado es nuestro amo y Señor, no el Papa. Bueno, hemos visto en esta mañana, este estudio, 3 áreas que tienes que fortalecer en tu vida: la oración. La segunda de las 3 áreas para fortalecer tu vida, confiar en su soberanía. Y la última de las 3 áreas que tienes que fortalecer, que te animan a depender en su palabra. Confiamos en nuestro dinero, confiamos en la salud, confiamos en los bienes, pero no confiamos en el Dios Todopoderoso. Conclusión: Él proveyó alimento para más de 15,000 personas. Él puede suplir tu alimento. Él caminó sobre las aguas. Él tiene el control y bajo sus órdenes se rinde todo el universo. Él calmó fuertes vientos y tempestades. Él es soberano, sobre todo el Rey del universo. Y si algún día tienes dudas sobre el Rey del universo, estudia el libro de Isaías. Dice la Escritura en ese hermoso libro que Él está sentado sobre el círculo de la tierra. Conoce todas las estrellas por su nombre. ¿Se habrá olvidado de tu nombre? Sabe tu nombre. Si no te has arrepentido hoy, quizás no puedas disfrutar esto. Hoy puede cambiar tu vida y tener vida eterna. Confiesa tus pecados. Si aún tienes miedo, confía en Él, debido a que Él es verdaderamente el Hijo de Dios. Amén. Acompáñame a orar, hermanos. Padre amado, pues tú sabes todo lo frágil que somos, lo débil que somos, irreverentes que somos también. Perdona toda nuestra vida, todo lo que hemos fallado, cómo el miedo se ha apoderado en nuestras vidas, pero tú nos alientas a depender y confiar en tu palabra, que nos anima, nos conforta, nos alienta cada día, es nuestra directriz para observarla. Ella trae ánimo, ella trae consuelo, ella trae vida. Y es la vida la que necesitamos. Solamente en ti podemos tener vida espiritual, y emerge por tu espíritu y a través de tu palabra. Este hermoso libro que has dejado para que cultivemos nuestra relación contigo ayuda
a nuestra baja perspectiva, nuestra torpeza, nuestra ceguera espiritual, en la cual estamos inmersos. Solo te rogamos porque tú nos ayudes y nos fortalezcas. Sí, Señor. Guarda esta hermosa iglesia, guarda al pastor Leiva, consuélalo, fortalécelo y a toda esta hermosa iglesia. Te agradecemos esto por medio de Cristo, tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, Jesús. Gracias. Bendito sea, Señor. Aleluya. Gracias.